Faltan algunos, pero vamos a ir arrancando. La clase de hoy pretendía mostrarles un ejemplo de un caso real de cortocircuitos que pasaron en la red de distribución de UTE y que de alguna manera pudimos reconstruir la historia de lo que pasó. ¿Ah? La reconstrucción de qué fue lo que pasó, y ahora después le voy a mostrar algunas fotos, es en base a que había un relé que tenía una capacidad de registro. ¿Ah? Es decir, que estaba registrada las corrientes que midió y asociado a un determinado momento, una hora del día en la cual estuvo midiendo. ¿Ah? Y en base a eso hicimos una reconstrucción de lo que pasó que creo que es interesante porque un poco vamos a repasar varias cosas que ya vimos en forma conceptual. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es, les voy a compartir una foto, unas fotos. Vamos a bajarlo. Compartir. Bueno. ¿Ah? Esto que están viendo, no sé si se ve una foto ahí. Sí, perfecto. Bueno, eso que están viendo en realidad es un contenedor que adentro tiene celdas de media tensión. ¿Ah? Y es un contenedor que está pensado para trabajos de remodelación de estaciones. ¿Ah? O sea, yo tengo una estación que tengo que cambiarle las celdas, por ejemplo, de mampostería a celdas prefabricadas. Esto me permite, voy con un contenedor, lo pongo ahí en la estación, tengo obviamente que hacer un recableado de todo lo que es los cables de potencia, pero me permite, digamos, mientras tanto, seguir manteniendo el servicio. O sea, es como una barra de media tensión móvil. ¿Sí? Porque hay alguna otra foto que, a ver si la puedo cambiar de acá. Ahí. Bueno, esta es otra foto del cortocircuito. ¿Ah? Bueno, quería mostrarles una foto donde estuviera sana, ¿no? Bueno, esto. ¿Ah? ¿Están viendo la foto ahí de los contenedores? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, eso que ven ahí justamente es una instalación provisoria, ¿ah? Que se utiliza justamente mientras se está haciendo el cambio del celdario de una cierta estación. En este caso es la estación 26. Las cosas que voy a mostrar están colgadas en el EVA, por si después lo quieren repasar. Entonces, lo que se hace es eso, llevar esos contenedores son como una barra móvil, digamos, una barra de estación que es bastante elemental, porque no tiene muchas salidas, pero bueno, permite hacer el recableado. No sé si se ve acá abajo, están todos los cables que entran y salen. Después se le puso un techito, qué sé yo. Bueno, si ustedes ven el dibujo que hice en el pizarrón, digamos que eso que está ahí, digamos, son dos celdas, son dos contenedores, uno es de 30 kilovoltios y el otro es de 6 kilovoltios. El que está dibujado acá, del lado de 6 kilovoltios, esto sería del lado de 6 kilovoltios, es lo que está acá en verde, digamos. Esto que está englobado en verde, ¿sí? Todo el equipamiento que está en verde estaría en el contenedor que falló, digamos, que tuvo el problema. Claramente tuvo un problema porque ya ven que está todo quemado en las otras fotos porque, bueno, hubo un cortocircuito interno al contenedor. ¿No? Y por eso quedó como se ve ahí en la foto. ¿No? Eso que se ve ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué es lo que nosotros dedujimos que pasó? Bueno, les cuento.
resulta, y ahora voy a explicar en función de lo que dibujé en el pizarrón. En una de las salidas de 6 kilovoltios de esta estación, ¿tá?, que es la estación 23, cuando estaba este contenedor, como en forma provisoria, porque se estaban haciendo unos cambios en las celdas, resulta que una de las salidas, yo acá dibujé dos, en realidad tiene alguna salida más, creo que son tres salidas o cuatro, no me acuerdo, pero no son dos, son más de dos. En una de las salidas estaba alimentando una red de 6 que al menos era aérea en parte, digamos. O sea, esto saldría en cable subterráneo, pero en algún lugar levantaba una línea aérea de 6 kilovoltios, ¿sí? Y por ahí, en esta salida, había varias subestaciones aéreas. En una de las subestaciones aéreas hubo un incidente, digamos, vandalismo, no sé quién tiró algo arriba de los cables o algo por el estilo, y hubo un cortocircuito fase tierra, digamos, ¿tá? O sea, una de las fases, supongamos la del medio, ¿tá? Daniel, perdona, hay gente en la sala de espera. Perdón. Los dejé colgados. Sí. Bueno. Ahora sí. Bueno, si aparece alguno más, avísenme. Yo te aviso. Entonces, les decía, un cortocircuito en una de las fases a tierra, ¿no? Entonces, lo que hubo una descarga a la tierra y en definitiva, digamos, lo que ocurrió es que la corriente fue por la tierra de la subestación, digamos, pues a su vez la subestación tiene una jabalina, al menos tiene que tener, después está tierra de toda la parte metálica, y digamos que la corriente, ya sabemos que lo que hace es algo así, ¿no? Se distribuye por la tierra mismo y entra a través de la malla de la estación hacia el neutro de media tensión, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que pasó al principio, ¿no? Eso fue lo que pasó al principio. ¿Por qué sabemos eso? Porque después le voy a mostrar registros, ¿no? Lo primero que ocurrió fue una falla a tierra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si se acuerdan, nosotros sabemos de que si esta fase se puso a tierra, ¿sí? Creo que ahí hay más. Bueno. Les decía, nosotros sabemos que si una fase a tierra, se pone a tierra, las otras dos fases, ¿sí?, van a experimentar una sobretensión respecto a la tensión estrellada normal, ¿tá? Sabemos que es del orden de un 73%, más o menos, anda por ahí, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces sucede que la aislación, ¿sí?, de los equipamientos no soportan mucho tiempo, ¿sí?, esas sobretensiones transitorias, ¿tá? Lo más probable que haya pasado, porque ya hubo problemas en otros tipos de equipamientos como estos, en casos similares, es que si la aislación no está bien, de las fases sanas, entre comillas, puede ocurrir que esa sobretensión sea suficiente, ¿sí?, para a su vez en esas otras fases generar una descarga a tierra, ¿tá? Concretamente, lo que pasó fue que, y ahora me voy de vuelta al pizarrón, esa falla a tierra en la línea, en algún punto de la línea esta, ¿sí?, donde estaba esa subestación, lo que generó fue una sobretensión en esas fases sanas que generó una falla en este seccionador que está acá, que es un seccionador de SF6 que está en una de esas celdas, concretamente en la propia celda de transformador, digamos, ¿sí?, la salida de transformador. ¿Ah? ¿Por qué? Y bueno, porque muchas veces esos seccionadores en hexafluoruro pierden el hexafluoruro. ¿Ah? Es decir, el hexafluoruro está a presión, pero bueno, de repente tiene fugas,
no hay una alarma o algo que nos avise que esa presión bajó, y mientras la tensión estrellada es la tensión estrellada, está todo bien. Donde hay una sobretensión, el gas que quedó adentro, que ya perdió presión, no es suficiente para soportar esa sobretensión, y rápidamente esto degeneró en un corto trifásico. Acá lo que generó es un corto trifásico, pero muy rápidamente. ¿Tá? Tan rápidamente que ahora vamos a ver digamos, el registro del relé, y vamos a ver que pocos milisegundos después que se generó esta falla, degeneró en un corto trifásico acá. ¿Ah? Bueno, esas cosas pasan. ¿Ah? ¿Por qué degenera en un corto trifásico? Porque este seccionador no tiene las fases separadas unas de otras, es decir, no hay una envolvente individual puesta a tierra en las fases, y todo eso está metido adentro de un tanque que tiene el gas, pero digamos que no hay una segmentación entre las fases. Entonces perfectamente se puede degenerar en un corto trifásico, que fue lo que pasó. Obviamente, vamos a ver que pasamos de una corriente de cortocircuito fase tierra muy chica a un corto, bueno, del nivel que debería ser. ¿Tá? Entonces, lo que les voy a mostrar es un poco cómo hacer algún cálculo para tratar de reconstruir qué fue lo que pasó. ¿Tá? Bueno, para eso necesito... ¿Se escucha? Sí, sí. Para eso necesito datos de la propia estación. ¿Tá? Entonces, para eso, lo que tenemos, digamos, es algún tipo de esquema, digamos, de cómo es la red. Esto ya yo se los había mostrado en algún otro momento, y se los voy a compartir ahora. A ver si se ve el esquema de la red de 30 kilovoltios de Montevideo. Sí, perfecto. Sí, sí. Esto ya se los había mostrado la otra vuelta. ¿Tá? Entonces, acá es medio entreverado el esquema, porque bueno, obviamente trata de reproducir una realidad geográfica. Pero estamos hablando de la estación 23, que la ven acá. En este esquema solo se ve la red de 30. ¿Tá? La red de 6, que se supone que es la barra que está acá, está omitida, si no está dibujada, pero obviamente existe. Y de hecho fue ahí donde se dio el problema, ¿no? O sea, imagínense que acá está la barra de 6 kilovoltios. ¿No? Este transformador es un transformador único, ¿sí? Es un transformador de 10 MVA, es un transformador estrella triángulo, como todos los transformadores de media de distribución, y tenemos todos los datos. O sea que los elementos para calcular el cortocircuito empiezan a aparecer. ¿No? Después, una cosa que es clave es saber de dónde estaba conectado. Porque si ustedes se fijan en este recorrido acá, ¿sí? Esta estación puede alimentarse tanto desde Montevideo C, que es esta que está acá, como desde Santiago Vázquez, que sería Montevideo S. ¿Tá? Entonces, si ustedes ven el recorrido, por ejemplo, este cablecito verde que viene acá, pica en esta estación, la 45, y después va a la 23. ¿Tá? Que ahí, ese fue realmente el camino, o sea, realmente estaba conectado de Santiago Vázquez. ¿Tá? Pero, alternativamente, la estación 23 podría estar conectada a través de este otro camino en rojo, que viene, pica en la 91, después va a la 88, sube por acá, y al final va a Montevideo C. Quiere decir que la 23 podría conectarse desde Montevideo C o desde Montevideo S, Santiago Vázquez. En este caso, se hicieron averiguaciones y estaba conectada desde Santiago Vázquez. Entonces, ¿cuál sería la otra impedancia que interviene en los cálculos? Bueno, los cables. Los cables se sabe cuáles son, ¿sí? Es más, acá lo dice, si uno ve el recorrido verde,
¿sí? Tal vez no lo vean ustedes, pero yo sí, dice radial 160, 1 por 500, o sea, un cable de 500 milímetros cuadrados, 10.643 metros. ¿No? 10 kilómetros prácticamente de Santiago Vázquez a la 23. ¿Ah? Y después hay otro tramo adicional, ¿ah? Que sería este otro de 4.055 metros. ¿Ah? Este otro que va de acá, de la 45 hasta la 23. ¿Ah? O sea, en definitiva, tengo 10 kilómetros más 4 kilómetros. ¿Sí? Entonces, tengo el largo de los cables y sé qué cables son. ¿Ah? Bueno, en alguna parte yo tendría que tener el valor de la impedancia de esos cables. ¿Sí? Bueno, eso, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de los cables? Eso depende si están puestos entre bolillos, si están separados, si están juntos. Pero bueno, hay maneras de calcular eso y en definitiva son ohmios por kilómetro. Tengo el largo porque me lo da este plano, así que en definitiva aparece la segunda impedancia. ¿Sí? Y después faltaría la fuente, ¿no? La impedancia de la fuente, que en realidad podría ser Montevideo C o Santiago Vázquez. En este caso sabemos que es Santiago Vázquez, pero necesitaría una tabla que alguien me diera las impedancias de la fuente, ¿no? La potencia de cortocircuito de la fuente, en definitiva. Bueno, eso generalmente lo da transmisión de UTE, ¿no? Entonces, uno lo que tiene es esta tabla. Ahora les comparto la tabla. ¿Está? Esta tabla es una tabla que hace transmisión, donde lo que tenemos es para cada tipo de estación y para cada barra. ¿Se ve la tabla? Sí, sí, sí. Tenemos la potencia de cortocircuito. ¿Está? Y bueno, yo voy hasta Santiago Vázquez. Santiago Vázquez, la barra de 31,5 dice 692 MVA. ¿Tá? En realidad, ustedes ven que esta tabla tiene dos pestañas. Tiene una potencia de cortocircuito máxima y una mínima. ¿Eso por qué? Porque, bueno, transmisión también reconfigura. ¿Sí? Nosotros no sabemos cómo, es como una especie de caja negra, digamos, pero hay reconfiguraciones que hacen que en algún caso haya una potencia máxima y una mínima de cortocircuito. En este caso nosotros hicimos el cálculo con la potencia máxima, que es 692 MVA. Si yo me voy a la potencia de cortocircuito mínima de Santiago Vázquez en la barra 31,5, me dice que es 615. ¿Tá? Que en realidad, después vamos a ver, en el cálculo no mueve mucho la aguja, digamos, que tomar un valor u otro. ¿Sí? Si uno pensara, por ejemplo, en el, yo qué sé, en el diseño y en la elección de algún equipamiento, debería considerar la potencia de cortocircuito máximo. Si uno a su vez pensara en ver un de protecciones, es al revés, uno tendría que ver la potencia de cortocircuito mínimo. Bueno, entonces, en definitiva, esto alguien nos pasa un dato como estos y, en definitiva, voy a reconstruir la impedancia de la fuente. Con lo cual, digamos que en principio tengo todos los elementos para hacer el cálculo. ¿No? Bueno. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar es la otra tabla, que sería la tabla de los registros. ¿Sí? ¿Qué es lo que registró el relé? Bueno.
Entonces, esta otra tabla, ¿vieron que cambié de tabla? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Entonces, les explico un poco qué es, porque esto es medio complicado, pero es un relé que registra. ¿Tá? Y en este caso particular, en definitiva lo que tenemos es un relé que lo que hizo fue medir dos cosas. Midió las corrientes, y este es el relé, ¿no? El relé que escupió corrientes, Se entrecortó un y poquito además ahí. tenía, decir, hola, Sí, te está entrecortando un poquito. Me parece que tenés baja. ¿se escucha? Ahora sí, pero tenés como en rojo la señal tuya, capaz que. Bueno, sigo y si no Dale, se, dale, te aviso. si no se entiende me paran. Le decía que el relé, en definitiva, lo que está midiendo es esas tres corrientes de fase del lado de 30, ¿no? Este es el lado de 30, ¿no? 30 kV y esto es 6 kV. Entonces estaba midiendo estas tres corrientes y además estaba midiendo otra corriente que es esta corriente, la corriente de neutro. Esas dos, ese acá, ¿sí? Claramente es un respaldo, ¿sí? En el caso de que la propia protección de la salida, porque yo a su vez tengo acá, tengo otro relé, no está dibujado, que mide estas tres corrientes, ¿sí? Y manda a abrir a este interruptor, ¿no? ¿Sí? Entonces, la medida de esta corriente claramente es un respaldo para el caso de que esta salida no pueda detectar, por ejemplo, una falla a tierra. Si por alguna razón este interruptor se tara y no puede abrir, o este relé está muerto, yo tengo un respaldo acá. ¿Tá? ¿Sí? ¿Lo ven claro? Es decir, si no abre este, va a abrir algo que vea esto. Lo que pasa es que si yo veo esta corriente de cortocircuito a tierra que me vuelve por el neutro, en realidad yo no sé de qué salió. Digamos, está coordinado cronométricamente con este. ¿Ah? Donde ve que este no abre, después de un tiempo, directamente el que abre es este otro. Que es el interruptor que al final abrió. Pero en realidad no abrió por una corriente de tierra. ¿Ah? Porque justamente lo que vamos a ver ahí es que antes de que este pudiera reaccionar, esto se transformó en un corto trifásico aguas arriba del interruptor este. Con lo cual, tuvo que abrir el interruptor de 30. De cualquier forma, tenemos el registro de la corriente de neutro esta, ¿tá? Que es la que realmente se midió. ¿Tá? No hay registros de estos. ¿Por qué? No sé, pero no lo sabía. La historia fue así. ¿Tá? ¿Se escuchó eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces, lo que hace este equipo, en definitiva, es registrar las corrientes de fase del lado de 30, ¿tá? A lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, el evento, digamos, donde realmente empezó a haber problemas fue acá, en este momento, ¿tá? El evento este que dice 252, ¿sí? En el cual fue, ven que dice 30 de enero de 2018, 21:59. ¿tá? Vean que en los registros anteriores, en realidad, las corrientes de fase, es decir, todo estaba bien, ¿no? Por ejemplo, ese mismo día, a las 14:49, ¿sí? O sea, digamos, casi las 3 de la tarde, había algo así como 50 y pico de amperes del lado de 30 de carga, y la corriente de neutro medía algo así, 0, digamos. ¿tá? O sea, estaba todo bien.
¿sí? Si no hay ninguna falla en la aislación, digo, la corriente de neutro es cero. ¿Ah? Estamos hablando de una red que no tenía MRT, digamos. O sea, la corriente de neutro es cero. Ahora, después, 21:59, o sea, casi a las 10 de la noche, se ve que la carga aumenta, ¿tá? Pero además ocurre una falla a tierra. ¿Tá? Ocurre una falla a tierra. ¿Sí? La falla a tierra no es una gran corriente de falla a tierra. Vean que son 83 amperes. ¿Tá? ¿Se escucha? Sí, sí. 83 amperes. Acá, como dato, les digo que siempre se pone una resistencia de 8 ohmios. ¿Se acuerdan? Las resistencias aquellas que eran en esos roperos que eran como un serpentín y no sé qué. 8 ohmios. ¿Tá? Entonces, en realidad la corriente de cortocircuito máxima a tierra, si fuera un cortocircuito franco a tierra, ¿sí? Es mucho más que 83 amperes. Entonces, evidentemente, hay una resistencia de falla, ¿tá? Asociada a este cortocircuito, que de hecho hace que la resistencia global de tierra sea más que 8 ohmios. ¿Tá? Bueno, nosotros justamente lo que hicimos es un cálculo para tratar de estimar cuánto es esa resistencia de falla. ¿Tá? Me avisa que dentro de un rato se corta. Entonces, una de las cosas que vamos a ver ahora es hacer al revés, es decir, poner un valor paramétrico, ir probando, que fue lo que hicimos, hasta hacer dar la corriente de cortocircuito en 83 amperes y ver cuánto sería esa resistencia de falla. Digamos, un comentario interesante es que esto que ven acá, si ustedes ven, las corrientes acá, del lado de 30, ven que se empiezan a desequilibrar un poco. ¿Tá? Después eso lo vamos a ver más en detalle, pero la razón de eso es que en realidad lo que el relé mide, lo que los transformadores de corriente están midiendo, es la superposición de dos cosas. Por un lado es la corriente de cortocircuito, ¿sí? Que de hecho está pasando, digamos, por este bobinado y por lo tanto tiene su reflejo en este bobinado. ¿Sí? Pero además hay que sumar la corriente de carga que había en ese momento. Entonces yo tengo una corriente de carga, digamos. Esto después lo vemos un poco más en detalle. Pero yo tengo una corriente de carga idealmente equilibrada, ¿sí? Y de hecho le estoy sumando corrientes, ¿sí? En el primario, que son el reflejo de la corriente de falla a tierra que estoy teniendo del otro lado. ¿Tá? Eso explica por qué esos valores se despatarran, ¿no? Tengo una fase 96, 90, 93. ¿Tá? Obviamente, para calcularlo bien habría que hacer el cálculo como se debe, ¿no? Porque además, yo tengo acá una corriente, de repente está en fase con la tensión, la corriente de carga, pero la corriente esta de cortocircuito a tierra tiene otra fase distinta, ¿no? Porque, digo, en definitiva la impedancia que tengo, que es en definitiva el cálculo que vamos a ver, hace que esa corriente no tiene la misma fase que la corriente de carga. Entonces no es una suma de los módulos, es una suma vectorial. ¿No? ¿Ah? Pero digo, eso de alguna manera explica por qué ahí las corrientes se despatarran en módulos. Lo único que sabemos es que la suma vectorial de todo eso tendría que ser cero, pero ahí yo lo único que tengo es el módulo nomás. ¿Ah? Bueno, entonces, todavía tengo sí, tengo tiempo. Entonces, en definitiva, lo único que me dice la gente de protecciones es que midieron 83 amperes. ¿No? Entonces, lo que yo puedo hacer es un cálculo al revés, que sería
esto otro que les voy a compartir ahora. ¿Dónde lo tengo? Ah, porque lo tengo acá. Perdón. Disculpen. Acá. Bueno, ¿están viendo el cálculo este? Sí, sí, ¿Se ve? sí, perfecto. Se ve. Entonces, esto es simplemente un cálculo al revés. O sea, yo quiero, digamos, iterar hasta llegar a un valor que represente la corriente real que midió el equipo, que es 83 amperes. Entonces, la idea de todo esto es que también ver cómo hago el cálculo. O sea, tengo la tensión nominal de la barra de 6 kV, la frecuencia. Tengo una resistencia genérica que es 8 ohmios, 8, más algo que es el resultado de la iteración, ¿no? Que en este caso me dio 36,5 ohmios, ¿sí? Que vendría a ser, estos 36,5 ohmios, es la resistencia de falla. ¿Tá? Digo, al final del día, esa resistencia R es la que me hace dar 83 amperes la corriente de cortocircuito a tierra. Pero igual está bueno repasar cómo es el cálculo, ya que estamos. Tengo, voy a agrandar un poquito, voy a agrandar un poco. Ahora sí. Si no, ni yo lo veo. Tengo la impedancia directa del transformador, que ¿cómo es? ¿Se escucha? Sí, sí. Punto 12, ¿por qué? Porque el transformador tiene una impedancia de cortocircuito de 12%. ¿Tá? La tensión al cuadrado, ¿sí? Compuesta de calor, dividido de 10 porque es de 10 mega. ¿Tá? Y en principio asumo que es una impedancia puramente reactiva. ¿Tá? Bueno, da esto. ¿Tá? Y después hago una asunción, ¿sí? Que ya habíamos comentado, que es asumir que la impedancia homopolar de un transformador estrella-triángulo es igual a la impedancia directa. No es exactamente igual, pero es muy, muy parecido. De hecho, si ustedes ven una placa, da casi lo mismo. Así que, a los efectos de estos cálculos, asumir esto es muy razonable. Después tenemos, bueno, la representación de la impedancia de la fuente, que habíamos visto que el de la tabla de transmisión da 692 MVA. ¿Ah? Bueno, da esto, ¿sí? Y después lo que tenemos es, digamos, el propio cable, ¿sí? El propio cable, para lo cual primero tengo que tener el valor de la impedancia, que bueno, es 0.82 más 0.108J. Eso está sacado de una tabla de ohm por kilómetro de una cierta línea. Alguien me lo tiene que dar, eso hay que calcularlo. Y estos 4 kilómetros más 10 kilómetros es el largo total de ese cable, desde Santiago Vázquez a la 23. ¿Tá? Obviamente, como voy a hacer el cálculo en 6, tengo que pasar esa impedancia, pasarla al lado de 6,4, ¿no? Que es esto que está acá, ¿sí? Eso es una etapa que eso hay que hacerlo, porque si no da cualquier cosa. Y finalmente tengo el cálculo en sí. ¿Tá? El cálculo en sí es lo mismo de siempre. ¿Tá? Es 3 veces la tensión estrellada dividido la tensión directa más la inversa y la homopolar. Como la directa y la inversa es lo mismo, está multiplicado por 2 que está acá, y acá lo que hago es sumar las 3 impedancias directas.
de la fuente, del transformador y de los cables. ¿Sí? Y después la tensión, la impedancia homopolar. La impedancia homopolar es la impedancia del transformador más 3 veces el camino de tierra, ¿sí? Que en definitiva es la impedancia de puesta a tierra más una impedancia de falla. Si uno se pone fino, también debería sumar acá la resistencia de la malla, pero normalmente es mucho más chico que esto, así que no mueve mucho la aguja. Se está cortando, así que cortamos y arrancamos de nuevo rápidamente. Vale. Sí. Y la pregunta que te hacen es, te hace una pregunta, ¿cómo se obtiene la R falla? Pregunta Gonzalo. No, es tan simple como esto. O sea, en realidad lo que no está mostrado ahí es que yo fui probando hasta que me dio 83. Es simplemente eso. Vos tenías el dato de 83 y hiciste las cuentas para que la resistencia te diera lo que... Fui probando hasta que me daba 83. Claro, Digo, lo que pasa es que esto está hecho el programa que uso yo es ¿cómo se llama? MatCAD. En el cual yo voy cambiando los numeritos y llego. Hasta que te dé, claro. Sí, lo hice a mano. Claro, sabés que el 8 ya estaba fijo porque es la Y resistencia. después, la resistencia de falla puede ser varios ohmios, digamos. Puede ser decenas de ohmios. Fui probando. Cuando dije iterando, no dije que lo hicieron a máquina, lo hice a mano. Claro. Bueno. Sigo entonces. Tengo que compartirlo. Estoy compartiendo de vuelta el cálculo. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno. Entonces decía que en realidad lo que hice acá fue simplemente meter valores acá en el programita hasta que me diera 83. Es eso lo que hice. Y bueno, me dio 36,5. En realidad, como yo les decía, ese valor es un valor que de hecho va variando y varía muy rápidamente. De hecho, como se ve en el registro, esto degeneró muy rápidamente en un corto trifásico. O sea, si alguna vez tuvo este valor 36,5 fue en un instante en el cual se hizo ese registro. Ese valor cambió. Se nota además que cambia. Ahora lo vamos a ver. La otra cosa que les iba a decir, que en realidad yo en el cálculo omití la impedancia, digamos, desde la salida de la estación a la subestación, porque nunca logré obtener exactamente cuánto era. No era muy lejos, pero nunca supimos exactamente dónde fue exactamente el problema. Así que pónganle que tal vez habría una impedancia un poco mayor y por eso es que la impedancia de falla exactamente 36,5 no era. Era más o menos de ese orden y en un momento dado, o sea, en el momento donde se hizo el registro. Ahora, si uno ve el registro, es interesante ver qué es lo que pasa en el tiempo. Se lo tengo que volver a compartir eso. Una pregunta, Daniel. No entiendo para qué necesitas esa R de falla, no me quedó claro. No, yo lo que quise hacer es reconstruir qué cosa adicional en el cálculo tiene que haber para que realmente me dé 83 amperes. Porque si yo tomo 8 ohmios, me da mucho más que eso. ¿Se entiende? Sí. Si vos fijate en el dibujo, yo acá tengo 8 ohmios, pero si yo acá no pongo esta resistencia de falla, no me va a dar 83, me da mucho más. Claro. Yo en realidad lo que quiero hacer es decir, ¿qué otra impedancia hubo en el problema que me explica lo que realmente se midió? Claro. ¿Se entiende? Evidentemente, no es un corto franco acá. Claro. ¿Sí? Usted tiene que pensar que como mínimo
lo que hay es la resistencia de puesta a tierra de la subestación. ¿Ah? Claro. Y la puesta a tierra de una subestación es una jabalina, puede ser varios ohmios, y además de repente la falla no fue franca. ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí. Y hay muchas cosas que pueden explicar ese valor. ¿Ah? Bueno, entonces, si ustedes se fijan en el tiempo, ven que dice 21:59:32, 374 milésimas de segundo. ¿Tá? Estamos en el segundo 32, 374 milésimas, midió esos 83 amperes. Pero después hay otras medidas, ¿tá? Que son, no sé, 20 milisegundos después, o algo así, que ya la cosa cambia, ya empieza a aumentar la corriente que mide de neutro, hasta que hay un momento en el cual ya se transforma en trifásico, que sería esto otro que está en rojo acá. ¿Ah? Ahora en este momento, ¿sí? en el evento 285, esto ya es el corto trifásico. ¿Ah? Ahora, fíjense que eso es siempre en el segundo 32. ¿Ah? Es 21:59 en el segundo 32, 883 milésimas de segundo. Y el corto fase tierra fue en el 374 milésimas de segundo. ¿Ah? Es decir, pasó algo así como medio segundo después, ¿sí? O algo de ese orden, o menos tal vez, y ya se transformó en un corto trifásico. ¿Ah? Entonces, evidentemente eso lo que pasó fue que no le dio el tiempo para reaccionar, porque además la corriente de 83 amperes no es una corriente de corto fase tierra muy grande. Entonces, probablemente la curva de tierra, de actuación de tierra de esta salida, para 83 amperes estuviera en la parte inversa, no en la parte instantánea, es decir, actúa más lento. Entonces, tal vez haya tenido un arranque, es decir, empezó a notar que era una corriente de cortocircuito, este relé, pero no llegó al tiempo de la consigna de su curva para actuar, y ya se transformó en un cortocircuito trifásico y además arriba de él. ¿Ah? Eso fue lo que muy probablemente haya pasado. ¿Ah? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno. ¿Ah? Entonces, la segunda parte del cálculo es simplemente decir, bueno, vamos a ver si podemos reconstruir el cálculo del corto trifásico. Te hacen una pregunta. ¿Sí? ¿Ese cortocircuito trifásico mató a la falla anterior, no? Esa es la pregunta. Claro, en el momento que apareció un corto trifásico acá, la corriente a tierra desapareció. ¿Ah? Bueno, entonces, ahora ya, digamos, menos de medio segundo después, ya tenemos un corto trifásico. ¿Ah? Vamos a ver si haciendo un cálculo, ¿sí? Podemos llegar a este valor. Lo que sí sabemos que ese corto trifásico fue físicamente adentro de un seccionador de hexafluoruro. ¿Tá? Es decir, no hay un camino de Tierra, planeta Tierra, digamos. ¿Tá? Es decir, no hay un camino que pueda ser de varios ohmios por el simple hecho de que acá hay una puesta a tierra que tal vez no haya sido muy grande. Si tal vez la resistencia de falla sea más chica, al punto tal de que la resistencia de falla acá tal vez sea la resistencia del propio arco eléctrico. ¿Ah? La resistencia del arco eléctrico hay maneras de estimarlas, hay fórmulas para estimar esa resistencia del arco eléctrico, pero en todo caso siempre va a ser mucho menor que la resistencia de falla de una corriente que va por una malla de tierra, que es algo
tan simple como una jabalina, digamos, que puede tener varios ohmios. Entonces, lo que viene ahora es decir, bueno, voy a calcular el cortocircuito trifásico a ver qué me da. Entonces, este es el valor que está midiendo, recordemos, ¿tá? O sea, 1194, 1226, 1223 es lo que mide acá, ¿no? Del lado de 30. ¿Tá? Entonces, lo que yo tengo acá, que es digamos, la segunda parte del cálculo, sería ¿cuál sería la corriente de cortocircuito trifásico en el punto este donde se dio el cortocircuito? En principio, vamos a no poner ninguna resistencia de falla, a ver cuánto da. Bueno, este cálculo es simplemente U sobre raíz de 3, la tensión estrellada, sobre las impedancias directas que ya habíamos calculado. Y eso me da 1968 amperes, o sea, prácticamente 6 kiloamperes. Cortocircuito trifásico ahí en ese punto de la red sería algo así como 6 kiloamperes. Pero bueno, yo en realidad lo que tengo es la medida del lado de 30 de esa corriente. No tengo el valor directo que hubiera. Es decir, me hubiera medido algo así como 6 kiloamperes si hubiera medido la corriente acá, ¿no? Del lado de 6. Pero lo que tengo es la medida del lado de 30. Así que lo que tengo que hacer sería 6 kiloamperes por 6.4 dividido 31,5. Y eso da 6 por 6.4 dividido 31,5. Y esta cuenta de almacenero da 1.22 kiloamperes. 1.22 kiloamperes es un corto trifásico franco a la salida de ese transformador. Del lado, medido del lado de 30 kilovoltios. Que más o menos es lo que dice que da acá. 1.22. Bueno, estas son las cosas que a uno más o menos le empieza a cerrar, que la teoría sirve para algo, porque más o menos da lo que me dio el relé. Las corrientes obviamente no son exactamente iguales en módulo. Lo único que sabemos es que la suma fasorial es 0. Pero no son exactamente iguales porque probablemente las impedancias en la realidad no son exactamente iguales. Pero bueno, se parece bastante al cálculo teórico. Es decir, al final de cuentas, toda la teoría que aprendimos sirve para. En realidad, si uno se pone fino, podría eventualmente sumar la resistencia del arco eléctrico. No muevo mucho la aguja, pero ahí en el cálculo está más abajo una manera de estimar el arco eléctrico. Es una estimación muy gruesa, ¿no? En definitiva, hay una fórmula que dice que, esto digo, es simplemente la manera de comentario, como para que lo sepan. Hay una forma de estimar la resistencia del arco eléctrico que es algo proporcional a la distancia entre fases, digamos, o mejor dicho, a la longitud del arco eléctrico entre una fase y otra,
y es, digamos que es inversamente proporcional la resistencia a la corriente de cortocircuito elevado a un cierto exponente que ahí dice que es 1.4. Esta es una fórmula empírica, ¿sí? Que la pueden buscar, fórmula de Warrington, hay otras, ¿tá? Pero es simplemente para tener una idea de cuánto da, ¿sí? Acá yo la corregí para llevarlo a algo, un arco estrellado, digamos, porque esto sería... ¿Te animás a mostrar los cálculos? Porque seguimos viendo la planilla. Ah, perdón. Macho. Vamos de vuelta. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ah, disculpe. No, les decía que hay una forma de estimar esa resistencia de arco, ¿tá? Es una fórmula, hay otras, pero la fórmula de Warrington digamos, es una fórmula simple porque vincula la resistencia del arco con la propia corriente del cortocircuito, que sería lo que está acá abajo, y le va a un cierto exponente, que es 1.4 acá, y proporcional al largo del arco, digamos. Obviamente, todo esto es muy más o menos, porque a su vez el arco entre una barra y entre una fase y la otra, digo, va cambiando en su largo, pues se mueve, ya vieron en los videos que el arco se alarga, se mueve, ¿tá? Pero si uno hace un cálculo, digamos que da algo parecido a algo bastante menor a un ohmio, digamos. ¿Tá? Con lo cual, si yo vuelvo a recalcular, ¿sí? Bueno, me da algo no muy diferente al cálculo como si la resistencia del arco no existiera. ¿Tá? Es decir, lo único que hice acá fue sumar a las impedancias una especie de impedancia adicional que sería la del propio arco eléctrico, el arco mismo, el plasma, ¿no? Y da algo muy parecido. ¿Tá? Esto simplemente es para mostrarles que uno podría complicar las cosas tanto como uno quiera, ¿no? Lo que sí es interesante es que de la resistencia de falla, la componente de la resistencia del arco siempre va a ser mucho menor que un camino por la Tierra misma, por el planeta Tierra, digamos. ¿Tá? Porque si el camino es por la Tierra mismo, estamos hablando de varios ohmios. Pues puede ser decenas de ohmios, o incluso hasta centenas de ohmios, depende de la resistividad del terreno. El arco mismo es un valor bastante menor. Ahora, claro, digamos que si yo considero un cortocircuito metal con metal, la resistencia del arco no existiría. ¿tá? Pero lo que pasa es que en un caso así, siempre hay una resistencia de arco, porque este cortocircuito trifásico no se dio porque alguien cerró un seccionador de tierra que no debió, sino que saltó un arco porque, bueno, porque la presión de hexafluoruro era menor a lo que tenía que ser y no aguantó el campo eléctrico que había en ese momento el hexafluoruro. ¿Ah? ¿Se entiende? Es decir, en estas cuentas uno puede complicarlo tanto como uno quiere. ¿Ah? De cualquier manera, incluso el cálculo, digamos, hecho así, corto, franco, da bastante parecido a lo que realmente midieron los relés. ¿Ah? Eso es, digamos, lo interesante de este cálculo. ¿Sí? Que al final del día lo que es importante es que todas estas cuentas en algún momento cierren con algo real, es decir, que uno vea que un evento real, uno tiene registro, y más o menos cierren con las cuentas, si no, ¿para qué hacemos tantas cuentas? ¿No? Y la otra cosa es para que vieran cuánto puede ser una resistencia de falla cuando tenemos un camino que va por la Tierra misma, digamos. ¿No? Efectivamente, pueden ser varias decenas de ohmios. ¿Ah? En este caso di algo parecido a los famosos 40 ohmios que vamos a usar en muchos problemas, pero podría haber sido cualquier cosa. ¿Ah? Podría haber sido más incluso.
Lo que es interesante que vean que si hubiera dado mucho más, ¿sí? De esos 36, ¿cuánto fue que dio? 36 y pico de ohmios, 36,5. ¿Ah? Si esa resistencia de falla hubiera sido, yo qué sé, 10 veces más, ¿ah? Probablemente la corriente, ¿sí? Esta corriente hubiera sido muy, muy baja, ¿sí? Y tal vez quede por debajo de algún umbral de actuación de las corrientes que sensibilizan la protección. ¿Ah? Que es justamente una de las cosas que comentaba la otra vez. ¿Ah? Llega un momento que si las corrientes de cortocircuito son muy, muy, muy bajas, ¿ah? Directamente las protecciones no actúan porque después vamos a ver razones por las cuales no pueden ser muy bajas. ¿Sí? En el caso de los sistemas de retorno por tierra, ya habíamos visto que no puede ser algo muy próximo a cero, porque los propios desequilibrios de las cargas generan que haya corrientes de retorno por el neutro. En un caso así, en un sistema que no tiene retorno por tierra, hay otra razón que vamos a ver después, y es el retorno capacitivo. ¿Por qué pasa? En realidad, todas las líneas, sea cable, sea línea, todas tienen una capacidad, ¿sí? Inevitable, por así decirlo, entre fase y tierra. ¿Ah? No puedo evitar que lo haya. Hay una capacidad fase-tierra. Bueno, eso de por sí, vamos a ver que implica un retorno, ¿sí? Por la propia tierra en el caso de un corto fase-tierra. ¿Sí? Me adelanto a decir que lo que va a pasar es que cuando se me pone una fase a tierra, la capacidad entre fase y tierra de las fases sanas, digamos, genera un camino de retorno, ¿sí? Que hace que, por ejemplo, el relé asociado, por ejemplo, a esta otra salida, mide una corriente residual no nula, cuando en realidad, de repente, esta salida no tiene nada que ver con el problema. ¿Ah? Entonces, si yo tengo una protección que simplemente lo único que hace es ver el módulo de la corriente residual y ver si es mayor a un cierto umbral, tengo que tener cuidado con eso. ¿Ah? Es decir, yo no quiero que actúe este interruptor por un retorno capacitivo. Con lo cual voy a tener que estimar cuánto es ese retorno capacitivo. Y voy a tener que poner un umbral de actuación de tierra de toda la salida, porque yo en realidad no sé dónde va a ser el problema, que va a tener que ser superior a ese retorno capacitivo. ¿Ah? Obviamente, ustedes dirán, bueno, pero ¿y si pongo una protección direccional? Ah, bueno, sí. Si pongo una protección direccional, podría distinguirlo. Sí, pero no es el caso. ¿Ah? Nosotros estamos manejando protecciones que simplemente lo único que hace es medir el módulo. Yo mido el módulo de la corriente residual, la suma vectorial de las tres corrientes. Si me da mayor que cierto valor, actúa. Bueno, en ese contexto yo no tengo manera de distinguir si es una corriente de retorno capacitivo o qué es. Por lo tanto, tengo que poner un umbral que esté por encima de ese valor de retorno capacitivo. Bueno, esa es la segunda razón por la cual tiene que haber un umbral, ¿sí? Que no puede estar muy cerca de cero. ¿Tá? Daniel, yo te abandono, Sí. no sé si querés dejar a otro como referente y eso, yo me tengo que ir. Bueno, Dale, gracias. Chao, nos vemos. De cualquier manera, no iba a seguir mucho más hoy, era medio cortito. Igual quisiera, como un poco corolario de todo esto, repasar algún concepto, o si ustedes quieren verlo de otra manera, ¿sí?
qué es lo que ocurre cuando tenemos corrientes de cortocircuito, ¿sí? Tanto fase tierra como, por ejemplo, fase-fase, ¿sí? Porque me interesa que ustedes reflexionen, que se lleven, digamos, como reflexión, qué es lo que pasa con las corrientes en los primarios cuando tengo corrientes de desequilibrio, digamos, en el secundario. ¿No? Pues son esas cosas que hay que reflexionarlas alguna vez. ¿No? Entonces, digamos que tenemos un transformador estrella triángulo. Y vamos a hacer cálculos bien, estimaciones bien elementales, bien simples. ¿Ah? ¿Estoy bien? Sí. Bueno. Entonces, estrella triángulo. Tengo un cortocircuito fase tierra, que es el ejemplo este que hoy vimos, ¿no? Tengo un cortocircuito fase tierra. Imaginemos, ¿se escucha? ¿Alguien que me diga sí? Sí, se escucha. Imaginemos que estas corrientes son nulas, es decir, es una línea en vacío, ¿sí? Pero que experimenta un corto fase tierra. ¿No? No importa la resistencia de falla. ¿No? Tengo una corriente acá que pasa por este bobinado. ¿No? Ahora, esta corriente tiene su correlato en este otro bobinado, porque están en la misma columna. Imaginemos que la relación de transformación es tal que es la misma corriente en el primario. Bueno, imaginen que es una relación 1 a 1, no importa. ¿No? Es un correlato de esta otra corriente. ¿No? Entonces, en definitiva, en este caso, ¿no? Ustedes ven que yo en el primario lo que voy a tener es esta corriente que viene acá, creo que la dibujé al revés. Viene por acá y sale por acá. La misma corriente, ¿sí? Con el sentido exactamente opuesto. Hace esto y va por acá. ¿Ah? Estas corrientes acá son cero, obviamente, porque estas lo son. ¿Ah? O sea, si yo me paro en el primario, lo que voy a tener es esto. ¿Sí? Una corriente de un cierto valor, acá la misma corriente con el mismo módulo, pero fase totalmente opuesta, y acá, idealmente, cero. O sea, en realidad, ¿sí? Si yo me paro en el primario, la suma de estas corrientes es cero, porque tenía que serlo, ¿verdad? Porque hay un triángulo ahí. Pero las corrientes, yo mido corrientes acá. ¿Ah? Yo mido corrientes. Que en definitiva son proporcionales, digamos, a esta corriente que está acá. Es decir, yo podría de alguna manera tener una especie de respaldo, ¿sí? Midiendo, por ejemplo, la componente de secuencia inversa, por ejemplo, de este lado. ¿Sí? Pero, digo, más allá de eso, lo que me interesa que reflexionen es que del lado del primario mido corrientes cuando hay un cortocircuito del lado de la estrella, digamos, del primario. No quiere decir que no mida corriente de este lado. Parece bobo lo que estoy diciendo, pero a veces esto yo he visto que ha generado confusión. ¿Ah? Es que de alguna manera, si uno se pone a pensar, si uno se fija, vean esto, si uno se fija en la corriente de cortocircuito fase tierra, ¿por qué será que en la fórmula del cortocircuito fase tierra intervienen cosas como la impedancia directa de lo que está aguas arriba del transformador? Y sí, porque evidentemente acá hay corriente.
Y por lo tanto, tiene algo que ver lo que hay agua hacia arriba del transformador. Bueno, justamente eso es lo que yo hoy les explicaba, porque, digamos, en la medida del relé, yo tenía tres valores de corriente diferentes medidos acá, ¿sí? Porque en realidad lo que se superpone es esta corriente con la corriente de carga que había en ese momento, que era, no sé, algo así como 90 amperes, ¿no? Entonces, de la superposición de estas cosas, tengo una corriente que le estoy sumando otra corriente que además tiene otra fase distinta, otra que no le sumo y otra que se lo sumo en el sentido opuesto. Bueno, eso de alguna manera explica por qué no da lo mismo. ¿Sí? El otro caso que hay que considerar es el corto bifásico. ¿Qué pasa en un corto bifásico? En un corto bifásico, en principio fase directamente, tengo una corriente que hace así y que vuelve por acá. Entonces, si lo analizamos un poco, tengo esta corriente que hace así, tiene su correlato acá, y esta otra que tiene su correlato acá. En definitiva, acá tengo dos veces la corriente que pasa ahí, y acá tengo bueno, esta es cero, así que está cero, así que tengo esta corriente I, y de este lado me diría 2I. ¿Está? Obviamente acá pasa lo mismo, sí, la suma es cero, bárbaro. Pero bueno, lo que yo me diría es esto. ¿Está? ¿Esto qué quiere decir? Que en un corto bifásico, ¿sí?, hay una de las fases que tiene el doble, idealmente, de corriente de las otras. ¿Ah? Con lo cual, por ejemplo, si hay un fusible, por ejemplo, que actúa en este caso, está bien, de repente hay un fusible que actúa, ¿sí?, y genera una apertura trifásica, supóngase que tiene un seccionado fusible. Pero por los otros fusibles pasó una corriente y tal vez desgastó esos fusibles, los erosionó, los envejeció. Este tipo de cosas hace que, digamos, una buena costumbre sería cambiar los fusibles, incluso los que no fallan. Insisto, no es una de las cosas que se haga, pero digamos, este tipo de cosas en teoría explica por qué uno debería hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra cosa tiene que ver, digamos, cómo se eligen, después lo vamos a ver, pero tiene que ver con cómo se eligen los umbrales de actuación en las protecciones cuando tenemos cortocircuitos del lado del primario, ¿sí? Hay que tomar en cuenta esto cuando tenemos cortocircuitos fase a fase. Eso lo vamos a ver después. Es más, creo que hay un problema en el último parcial del año pasado que era justamente eso, tomar en cuenta este tipo de cosas. A mí me gusta mucho hacer esto porque de alguna manera es una manera de aislarse un poco del modelo, ¿no? Del modelo de cómo nosotros resolvemos los problemas y tratar de dibujarlo más simple, así cómo son las corrientes en realidad, por dónde van realmente las corrientes cuando hay un cortocircuito, es decir, una corriente de desequilibrio. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, hoy era un poco más corto, era simplemente mostrarles este ejemplo, mostrarles que los cálculos
a veces coinciden con la realidad, ¿sí? Y cuando no coinciden es porque evidentemente hay algo que no estamos tomando en cuenta. ¿Tá? Pero digamos que si uno afina el lápiz y tiene buenos datos iniciales, y más o menos todo lo que uno ha aprendido cierra y los números representan la realidad, que es lo que uno quiere, ¿no? Porque la realidad no se puede cambiar, es lo que es. ¿Tá? La clase que viene, ya iríamos terminando por acá, la clase que viene, lo que vamos a ver es un tipo de protección que es específico de distribución, que son los fusibles. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a ver, la clase que viene, es la naturaleza de los fusibles, por qué son como son, cómo es la curva de los fusibles, ¿sí? Cómo elegirlos, ¿sí? ¿Qué criterios hay para elegirlos, y ya empezar a vislumbrar cómo está vinculado los fusibles en función de la elección de ellos para la protección de transformadores. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en una red de distribución, los transformadores de media a baja tensión, muchísimo, y no por interruptores. No quiere decir que en todos los casos sea así, pero si uno ve la red de distribución, cualquier red, no solo la de Uruguay, cualquier distribución de cualquier país, la inmensa mayoría de los transformadores de media a baja tensión están protegidos por fusibles. Por lo tanto, es una protección específica de distribución, y nosotros vamos a darles criterios para poder elegirlos de manera tal de que puedan ser sensibles a los defectos, que puedan proteger los transformadores y que sean insensibles a ciertas corrientes de energización de los transformadores. Esto es lo que se llaman corrientes de inrush, para, digamos, evitar que se quemen cuando uno no quiere. ¿No? Y después vamos a ver algunos tipos de fusibles, qué tipos se usan, que difieren en algunas características que tienen que ver con las curvas, cómo se comportan ante las distintas corrientes. Hay fusibles que son limitadores, fusibles no limitadores. Eso es más, básicamente, lo que veríamos la clase que viene. ¿No? Así que entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, cerraríamos por acá y nos veríamos el martes que viene. ¿Ok? Espero en el correr de estos días que podamos definirles bien cómo va a ser el tema del parcial. Lo que sea que definamos lo vamos a poner por escrito, ¿no? Para que a todos nos quede claro cuáles son las siguientes líneas de acción. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias.